Hoy exploraremos la interacción de nuestros pensamientos y la política. Analizaremos cómo se relacionan nuestras mentes y los fenómenos políticos. Esto es Psicología y Política. La psicología explica cómo diversos sesgos inciden sobre nuestra forma de participar. El sesgo de confirmación se refiere a nuestra tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias y a ignorar o desestimar información que contradice lo que ya pensamos. En el ámbito político, este sesgo puede hacer que nos aferremos a una posición, incluso si hay evidencia en contra. Si buscas tener una opinión más objetiva, siempre es recomendable que consumas información con la que generalmente no estás de acuerdo. Seguramente has escuchado a alguien decir que los votantes de opciones distintas a las suyas no saben lo que hacen. Quizás tú también lo has pensado. El efecto Dunning-Kruger se refiere a la tendencia de personas con habilidades y conocimientos limitados a sobreestimarse a sí mismos y a subestimar a los demás. Este efecto puede ser especialmente peligroso en política, donde las decisiones tienen consecuencias reales. ¿Has notado que generalmente tenemos opiniones encontradas sobre la efectividad de gobiernos anteriores? El sesgo de retrospectiva se refiere a nuestra tendencia a recordar eventos pasados de manera más favorable de lo que realmente fueron. En política, esto puede llevar a la creencia de que ciertos políticos o partidos políticos fueron más efectivos de lo que realmente fueron en el ejercicio del gobierno. Vamos a dejar la teoría a un lado para descubrir cómo grandes líderes han lidiado con dificultades en su salud mental. La antigua Roma fue una época de grandes emperadores y líderes, pero hubo uno en particular que se destacó por su comportamiento extravagante: Calígula, de quien se dice intentó nombrar a Incitato, su caballo favorito, como cónsul, en una especie de broma o desprecio hacia los senadores. Fue reconocido también por sus tratos crueles y despiadados. Se cree que padecía de psicosis epiléptica. Su breve reinado sigue siendo un episodio fascinante para entender la salud mental del poder. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue uno de los líderes más respetados y admirados de la historia de ese país. Pero lo que muchos no saben es que Lincoln luchó contra una grave depresión, un problema que hoy enfrenta el 5% de la población mundial de acuerdo a la OMS. Durante su vida, Lincoln experimentó varias crisis emocionales y llegó a pensar en terminar con su vida en varias ocasiones. Se cree que la muerte de su hijo debido a fiebre tifoidea agravó su depresión. A pesar de estos problemas de salud mental, Lincoln pudo liderar a un país en un momento muy difícil de su historia y se le recuerda como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Una historia inspiradora para los millones de hombres y mujeres que padecen de depresión. Por su parte, el primer ministro Sir Winston Churchill fue diagnosticado con trastorno bipolar, lo que significaba que experimentaba altibajos extremos en sus estados de ánimo. En sus momentos bajos, Churchill sufría de depresión, mientras que en sus momentos de euforia, trabajaba durante horas sin descanso. El suyo es un testimonio de lucha y sacrificio. Churchill fue un hombre admirable que debió enfrentar momentos duros con una dificultad adicional: su salud mental. En Venezuela, un hombre tuvo la oportunidad de cambiar la historia. Diógenes Escalante, un preparado diplomático, era la esperanza del sistema político que se debatía entre el militarismo instaurado y la democracia que luchaba por imponerse. Él fue el consenso de ambas partes, un hecho casi imposible, pero lamentablemente, poco antes de asumir el poder, Escalante perdió la cordura. Personas cercanas señalaron que decía haber perdido objetos preciados, aunque estos seguían donde los había dejado. Un día, faltó a una importante reunión debido a que, según él, sus camisas habían salido volando por la ventana. Una comisión médica intervino y le diagnosticó demencia. Fue trasladado a Estados Unidos para ser tratado. Nunca más se le volvió a ver en público. La opinión pública señaló que no pudo soportar la presión de la situación, pero se pudo constatar que esta afección venía desarrollándose previamente. Ahora exploremos la psicología del voto. Los candidatos a menudo apelan a nuestras emociones para persuadirnos de que votemos por ellos. Aunque los psicólogos han identificado varios factores que influyen en nuestra decisión de voto, la mayoría de las personas se identifican con un partido político o una ideología en particular, y esta entidad tiende a influir en su decisión de voto. Ser parte de un grupo político puede proporcionar una sensación de pertenencia y de solidaridad con otros miembros del grupo. También la opinión pública, la cobertura mediática y las conversaciones con amigos y familiares pueden influir en nuestra decisión del voto. Gobiernos y empresas entienden cada vez más la importancia de la salud mental en los ciudadanos. En Escocia, los médicos pueden recetar actividades al aire libre como caminatas y ciclismo para tratar la ansiedad y la depresión. El gobierno incluso estableció un programa llamado Naturaleza en Prescripción para fomentar esta práctica. Es que la pandemia puso a prueba la salud mental de muchos. En Medellín, durante el 2020, se invirtieron $120 millones en la instalación de escuchaderos bajo la campaña ¿Cómo va la vida? Estos son espacios a los que los ciudadanos pueden acceder de forma gratuita para recibir ayuda especializada. En el futuro seguiremos enfrentando retos que pondrán a prueba nuestra cordura. Asumamos con humildad nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Utilicemos la política para levantar y motivar a quienes hoy han perdido la esperanza. Esto fue
Psicología y Política. Yo soy Marco Trejo. Hasta la próxima.